Bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí una setmana més. I a més amb la satisfacció de que cada dia som una mica més, el qual vol dir que d'alguna manera ens anem normalitzant. Avui el tema ens té a veure amb el món de l'ecologia, però jo crec que des d'una mirada que té un objectiu que és el característic d'aquesta escola, no? Que és la mirada de les humanitats. I aquí en aquest cas podríem dir fins i tot l'estètica i l'ecologia, que em sembla que tenen un veïnatge molt més gran del que a vegades pot semblar. Cultura fòssil, desenvolupament industrial, crisi ecològica. Aquest és el marc de reflexió d'avui a través d'una lliçó que recorrerà els moments referencials de el que podríem dir l'evolució de la crisi econòmica, ecosocial i cultural d'aquest segle, des de la revolució industrial, i una mica més enllà, des de la revolució industrial fins a la segona postguerra mundial per arribar al projecte neoliberal. Per fer aquesta reflexión tenim a Jaime Vindel. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Jaime Vindel és investigador en Ramon y Cajal al CSIC, el Centre d'Investigació Científica, doctor en Història de l'Art i format també en el terreny de la sociologia i de la filosofia, amb màsters europeus. Ell aquí a Barcelona ha estat sovint present, entre altres coses, perquè ha participat i ha portat un dels programes del programa d'estudi independents del MACBA dels últims anys, fruit del qual s'ha publicat un llibre que se'n diu Estètica fòssil, i ell, a més, també té una experiència gran, no només en aquest país, sinó també a Argentina i a Xile, d'on ha viscut bastant temps. Aquesta relació, em sembla, entre cultura i ecologia, entre estètica i reptes que qüestionen el nostre propi futur, em sembla que ell és un excel·lent representant per poder-nos parlar avui i per això el tenim aquí. Gracias, Jaime, por haber aceptado la invitación y ahora te toca a ti. Pues muchísimas gracias a Josep y a la escuela por la invitación. En principio había pensado la conferencia para poder leerla, lo voy a hacer con calma, espero que más o menos se puedan ir siguiendo los argumentos, aunque en un principio voy a formular alguna cuestión más teórica, luego voy a ir aterrizando la reflexión en estas cuestiones que también comentaba ahora Josep en la presentación. En todo caso, la perspectiva de análisis que planteo pasa por cómo podemos repensar hoy la teoría cultural desde una genealogía crítica de lo que sería la modernidad fósil, ¿no?, en el periodo que va desde los orígenes de la civilización industrial al momento actual. Bien. En su vertiente materialista, los estudios culturales de posguerra surgieron como un modo de combatir la esclerosis de metáforas que, particularmente en la tradición marxista, habían osificado la teoría cultural. La relación entre base y superestructura, por la cual las expresiones del arte y la cultura aparecían como un reflejo de las relaciones económicas de una determinada sociedad, se habían instalado en el marxismo dogmático y en el pensamiento liberal como una prédica funcional a la existencia de dos mundos, el comunista y el capitalista. La colisión entre dos sistemas económicos tenía su correlato en los modos de vida y las formas culturales que propiciaban. Tras el telón de acero, la instauración del realismo socialista como un arte oficial de Estado exaltaba la colectivización de las tareas productivas. En el llamado mundo libre, el expresionismo abstracto y la crítica formalista individualizaban la creatividad del genio artístico en consonancia con la propiedad privada de los medios de producción.
En ese inmovilismo de la política de bloques, característico de la Guerra Fría, algunos intelectuales de la órbita del Partido Comunista Británico, como E.P. Thompson o Raymond Williams, impugnaron los esquemas teóricos del estalinismo, planteando la necesidad de concebir los valores morales y las expresiones culturales como elementos activos en la conformación de los procesos históricos y sus estructuras de sentimiento, por utilizar una expresión del propio Raymond Williams, no como simples epifenómenos de superficie de la evolución económica de las sociedades. Para ellos, la defensa de la autonomía relativa de la cultura no estaba reñida con una explicación materialista de la realidad. La cultura, con sus costumbres y sus imaginarios, era un campo de relaciones conflictivas que condicionaba las transformaciones económicas. Realizo esta primera observación porque, para una mirada perspicaz, el concepto de cultura fósil, que figura en el título de esta conferencia, podría resultar sospechoso de reinstalar el determinismo en la crítica cultural. Ahora no sería la economía la que fundamentaría de modo estrecho el carácter de las expresiones culturales, sino una materialidad más burda y de fondo como los recursos naturales. Esto representaría una versión energética de la falacia naturalista y es sin duda un planteamiento que debemos rechazar de plano. La matriz energética de una determinada sociedad, fósil o no explica sus formas de organización política o el significado de sus producciones culturales. Dos sociedades con consumos energéticos similares y una dependencia común respecto al petróleo pueden presentar sistemas políticos muy diferentes, desde el parlamentarismo liberal hasta el régimen de partido único, así como diversas modalidades de autoritarismo democrático. De Estados Unidos a China, pasando por Kazajistán, las sociedades fósiles se instalan en contextos con diversas trayectorias históricas. Asimismo, el despliegue universal de la modernidad fósil nos dice muy poco sobre el valor intrínseco de las composiciones de un músico armenio o sobre los afectos que rigen una comunidad permacultural de la Patagonia argentina, por poner dos ejemplos así un poco extrambóticos. Con todo, y este es el punto de mi charla, eso no implica renunciar a identificar cuáles son las interacciones que se producen entre la matriz energética y la organización transversal de la cultura en las sociedades globalizadas, entendiendo aquí la cultura en un doble sentido, como esfera cultural y como modo de vida. Así delimitada, podríamos definir la cultura fósil como una infraestructura libidinal de la vida social que permite y condiciona tanto el despliegue de una determinada institucionalidad cultural, desde los museos del arte a las instituciones de la educación pública, como la aparición de imaginarios del bienestar fuertemente dependientes de los recursos de la necrosfera, es decir, de los combustibles fósiles. Por aterrizarlo en dos ejemplos, Bilbao y Abu Dhabi pertenecen a estados cuyos regímenes políticos y culturas históricas de referencia tienen poco en común, pero ambos comparten las infraestructuras materiales, los activos económicos y los discursos de legitimación que han amparado la construcción de franquicias del Museo Guggenheim. Algo similar podría comentarse acerca de la pasión por los coches de gama alta, o por cierto club de fútbol, o por las playas del Caribe, que pueden compartir un ejecutivo del barrio de Salamanca y un obrero de Vallecas. Soy de Madrid, así que lo podéis trasladar al contexto barcelonés. Aunque su acceso a la energía se encuentra atravesado por la desigualdad característica de las estructuras económicas capitalistas. Explorar las génesis históricas de esa concepción de la cultura fósil como infraestructura libidinal de la globalización no es un trabajo sencillo. Su emergencia se remonta a la creación de una nueva relación socioambiental entre las sociedades modernas y el conjunto de la naturaleza. Como veis en la diapositiva, esa relación socioambiental posee diversos elementos que trataré de desgranar brevemente. El primero de ellos sería estrictamente metabólico. La exuberancia energética de los combustibles fósiles es un hecho difícil de cuestionar. Su capacidad para generar una energía explosiva, y aquí el adjetivo es central, aplicable a la producción, transporte y distribución de mercancías, no tiene parangón histórico. El carbón y el petróleo son elementos constitutivos de la intensificación de la productividad y el consumo modernos, así como de su expansión geográfica. Sin embargo, ni la productividad ni el consumo son realidades sociales dadas. Por el contrario, se trata de dispositivos económicos que producen cuerpos y subjetividades, lo que exige adentrarnos en la segunda vertiente de esa relación socioambiental, que sería la propiamente política. La exuberancia energética de los combustibles fósiles no nos dice nada sobre su eficiencia y su coste. Como explicara hace ya muchas décadas Lewis Mumford, la fase paleotécnica de la primera modernidad industrial se caracterizaba por el derroche energético.
los precios del carbón eran superiores a los de matrices energéticas alternativas, como las corrientes de agua que activaban las ruedas hidráulicas y las hiladoras mecánicas en la industria textil. Si el carbón se impuso sobre el agua fue por otro motivo. Andreas Malm ha descrito cómo la intermitencia de las corrientes fluviales se hizo incompatible con un nuevo régimen productivo basado en la intensificación de trabajo por unidad de tiempo, lo que luego Marx denominaría como la plusvalía relativa. La conquista de la jornada laboral de 10 horas por el movimiento obrero británico, que se sancionó en la 10 Hours Act de 1847, forzó a la clase capitalista a emplear una fuente de energía que era más fácil de transportar y mucho más adecuada para un régimen intensivo de trabajo, como se decía con el carbón, que se podía utilizar en cualquier momento para activar esa intensificación de la productividad en la fábrica, a diferencia de las corrientes de agua, que eran mucho más intermitentes. Al poder acaparar el carbón en las ciudades, la urbanización de la industria profundizó la llamada brecha metabólica entre el campo y la ciudad, ya impulsada por siglos de política de acercamiento de los bienes comunales. Bosques, montes, ríos y costas experimentaron un proceso de privatización que antecedió la creación del trabajador libre por el régimen industrial de producción. Las urbes se convirtieron así en sumideros de energía y materiales procedentes de las áreas periféricas, tanto al interior, o sea, las áreas rurales, como en términos globales en relación a las periferias. Esta detonación del industrialismo y el urbanismo fósiles articuló la explotación del trabajo obrero en la producción fabril de la metrópoli con el trabajo gratuito procedente de la economía de las plantaciones, ¿no?, el Caribe. Allí, la síntesis entre esclavitud, raza y algodón constituía el prerequisito atlántico de la división social y racial del trabajo, característica de la civilización industrial. Como ha señalado recientemente Peter Linebaugh, tras la Revolución Haitiana, que se desarrolló entre 1791 y 1804, el algodón reemplazó al azúcar como cultivo productor de la plusvalía en las plantaciones y se convirtió en una materia prima mucho más adecuada para la escala y los ritmos requeridos por la aplicación de las máquinas a las manufacturas textiles, que relativizaron la importancia que el lino o la lana habían poseído en etapas incipientes de la revolución industrial. A lo largo del siglo XX, con la crisis del imperialismo decimonónico provocado por la Primera Guerra Mundial y los procesos de descolonización que siguieron a la Segunda, el abismo entre norte y sur provocado por el colonialismo occidental trataría de ser colmado por la ideología del desarrollo. La extensión desigual de la economía fósil al consumo de masas acabaría por provocar una homogeneización subjetiva sin precedentes, afectando a amplios sectores de las clases subalternas en diversas partes del mundo. Se consumaría así la desaparición de las luciérnagas evocada por Pierpaolo Pasolini. O sea, estoy leyendo en clave fósil esa idea de la desaparición de las luciérnagas y de las clases subalternas de las que hablaba Pasolini. La modernidad alternativa encarnada por las formas de vida y las llamadas economías morales de lo común fueron apagadas por un desarrollo industrial pautado por la máquina de vapor, el motor de explosión y las tecnologías de la información. El hecho de que identifiquemos sus restos con el folclore o con el patrimonio cultural nos habla ante todo de esa derrota histórica. Sin embargo, y esto es lo que me interesa resaltar en la charla, la evolución de la economía fósil no ha funcionado como un piloto automático, donde los imaginarios culturales actuarían como un efecto de superficie. Estos, los imaginarios, han jugado un papel activo en la configuración de las cosmovisiones industriales. La economía fósil y la cultura fósil actúan como una suerte de cinta de Moebius epocal, un dispositivo material y libidinal, es decir, de generación de deseo, que torna su hegemonía más rocosa. En un libro que publiqué en 2020, titulado Estética fósil, Imaginarios energéticos y crisis ecosocial, traté de describir el modo en que esos imaginarios han construido una percepción de la realidad donde el conjunto del cosmos es asimilado a un inmenso repositorio de energía. Según esa cosmovisión, el destino del universo habría guardado durante siglos a que la combinación entre combustibles fósiles, desarrollo industrial, trabajo humano y ciencia termodinámica canalizara sin pérdida esa energía para ponerla al servicio de la producción exponencial de riqueza. Este imaginario sería como la base simbólica del productivismo. Este energetismo tuvo consecuencias sociales funestas. En el contexto de eclosión del productivismo industrial, aquellos cuerpos y subjetividades que se resistieron al mandato energético
pasaron a ser objeto de sospecha moral. Negarse a ser integrado en la maquinaria productiva de la fábrica o encarnar una sexualidad disidente eran síntomas de entropía social, y así aparece, de hecho, reflejado en la literatura de la época. De una vida disipada no disponible para el proyecto civilizacional encarnado por la ideología fósil. Los vagos y maleantes, si queréis decirlo así, nunca casaron bien con la industria. Esta ideología productivista se materializó en imágenes concretas. En Estética fósil centré mi análisis en un monumento ideado en homenaje a Cristóbal Colón por el ingeniero vasco Alberto Palacio, que veis en la diapositiva. En el contexto de la exposición de Filipinas, que tuvo lugar en el Parque del Retiro de Madrid durante el año 1887, Palacio participó en la construcción de los palacios de Cristal y de Velázquez, situados en uno de los espacios centrales del parque. Paralelamente, Palacio diseñó un monumento que aparecería publicado en 1890 y 1891 en las revistas Scientific American y la Ilustración Española y Americana. Aquí veis la segunda de esas ilustraciones. En él, el conjunto del planeta es convertido en una inmensa máquina de vapor alimentada por carbón. La estructura interna de la Tierra se encuentra forjada por el hierro colado y las potencias energéticas del fuego, una fragua fósil convertida en símbolo de la civilización industrial. El humo que asciende desde esta fábrica planetaria se confunde con las nubes del paisaje de Madrid, naturalizando una comprensión productivista del cosmos. Se trata de una cosmovisión en la que lo visual y lo geológico son resignificados por la modernidad industrial. En realidad, la conversión de la Tierra en una máquina geológica adaptada a los fines de la humanidad ya había sido propuesta por James Hutton durante el auge de la civilización industrial. Según ha destacado recientemente Peter Linnevaag, al que aludí hace un rato, la fundación misma de la geología como disciplina científica moderna es indiscernible del antropoceno. Cito a Linnevaag. Una época geológica comenzó con una máquina, la máquina de vapor, en el mismo momento histórico en el que el estudio de la Tierra o la ciencia de la geología concebía el planeta como una máquina con energía calorífica en su interior. Hutton se enriqueció como director del canal que unía los ríos Forth y Clyde, uno de los cauces fluviales donde se situaron hiladoras hidráulicas como Luna Lark, inaugurada en 1800 y donde desarrolló algunos de sus experimentos utópicos Robert Owen. El canal permitía conectar las áreas geográficas de Glasgow y Edimburgo, favoreciendo el transporte y circulación de mercancías, incluido el propio carbón, entre ellas. Los surcos que la construcción de los canales practicaban en el terreno incentivaron en Hutton la observación de los estratos geológicos. La conciencia maquínica de la bola de fuego del subsuelo mostraba así su vínculo con el lucro capitalista y la explotación de los peones de obra. La ilustración de Palacio condensaba de manera perfecta esta comprensión del planeta como máquina termodinámica, una suerte de desposorio cósmico entre Vulcano y Prometeo. La imagen evidencia con nitidez que los imaginarios culturales son un aspecto activo en la conformación de lo fósil como relación socioambiental. La cultura fósil, por tanto, no es una representación de la economía fósil, sino un elemento estructurante de su configuración estética y libidinal. Sin embargo, creo que en Estética fósil no presté suficiente atención a dos factores adicionales presentes en el monumento de Palacio. El primero de ellos tiene que ver con los restaurantes y otros espacios de ocio que el ingeniero vasco imaginó para la peana del monumento, en la parte inferior. Estos presagiaban la consanguinidad entre producción fósil y consumo de mercancías, a la que aludí antes, ya ensayada durante el siglo XIX. Entre el pasaje decimonónico y el mall comercial, la asociación entre modernidad industrial, combustibles fósiles y arquitecturas del ocio permite leer bajo una nueva lente fenómenos como la experiencia de los pasajes, que caracterizó la obra de autores como Charles Baudelaire o después Walter Benjamin, o la articulación entre cultura de masas, industria cultural y proletarización del consumo que la segunda posguerra extendería a nivel global. Del escaparate comercial a la vitrina museográfica, el fetichismo de las mercancías y de las obras de arte es una cultura de espejos, cuerpos y reflejos cuyo ángulo muerto es el extractivismo ecológico colonial. Probablemente no exista una síntesis más depurada de esa experiencia perceptiva del mundo industrializado que la ensayada en el Crystal Palace, en el Palacio Cristal, durante la Exposición Universal de Londres de 1851. Como es sabido, la visita a la exposición inspiró la escritura de Karl Marx sobre el fetichismo capitalista en El Capital.
El edificio de Joseph Paxton albergó objetos y obras de arte procedentes de diversas partes del globo, configurando una mirada estética cuyo desinterés contrastaba con la brutalidad de las relaciones económicas y ecológicas imperialistas. El Palacio de Cristal de Palacio, en el Retiro, una cita al pie del prototipo londinense, se convirtió en una réplica arquitectónica y simbólica a pequeña escala del interés de la restauración española por subirse al carro de la modernidad industrial. El segundo factor tiene que ver con la carabela que aparece en la cúspide del monumento. Esta evocaba la empresa colonizadora del Imperio español, así como el deseo de establecer una línea de continuidad histórica entre el llamado descubrimiento de América, y el nuevo colonialismo impulsado por el imperialismo, el comercio y la industria. Esa pretensión se hacía explícita en un texto de Emilio Castelar, el expresidente de la Primera República, que acompañaba al diseño de Palacio para la revista La Ilustración Española y Americana. Sin embargo, la carabela incluía un elemento adicional que proyectaba el monumento de Palacio no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Me refiero al observatorio astronómico que se situaba al interior de la embarcación. La galla fósil de Palacio trazaba el hilo histórico que unía la colonización americana con la colonización del cosmos. Esto no es una afirmación retórica. La alusión a Colón como prototipo de la conquista del universo por la ciencia astronómica y la ingeniería aeronáutica es una constante en casos tan significativos como la literatura vanguardista previa y posterior a la Revolución de Octubre. En el lado crítico, Colón aparece como precursor del autoritarismo cósmico del Estado único en la novela Nosotros, de 1924, de Jenny Zamiatin. El protagonista de la novela, D503, ingeniero como el propio Zamiatin, debe construir una nave espacial, la llamada la Integral, que extienda al conjunto del universo el ideal de felicidad del Estado único. La narración presenta la distopía socioambiental de una ciudad transparente y un clima sin nubes, que presagió e inspiró las obras posteriores de Aldous Huxley, Un mundo feliz, de 1931, y George Orwell, que conoceréis, ¿no?, 1984. Enamorado de una rebelde Mefi, D503 aborta la misión inaugural de la nave. Al detener su ascenso en la atmósfera, sus ocupantes observan con pasión la vida salvaje encarnada por los escitas del otro lado del muro verde, una utopía naturalista opuesta al autoritarismo de Estado, que por ese entonces ya empezaba a representar el estalinismo, ¿no? En el lado afirmativo, aunque en verdad Zamiatin escribió antes de que llegara Stalin al poder esta obra. En el lado afirmativo de esa relación, ¿no?, entre Colón y el colonialismo, la colonización del cosmos, el navegante genovés aparecía como instigador de los delirios biocósmicos de autores como Nikolai Fyodorov o Alexander Sviatogor, que pretendían colonizar las galaxias a través de una política de resurrección de los muertos y de extensión universal de la vida humana. Fyodorov vinculaba los observatorios astronómicos y los museos a la empresa de regulación atmosférica del clima y de revivificación de las generaciones pasadas, en lo que identificaba un proyecto de verdadera fraternidad comunista. No parece casual que la mediación tecnológica en la producción del clima y de la vida, que caracterizaba el proyecto de los biocosmistas como Fyodorov, haya inspirado las ilusiones de la geoingeniería actual en relación a la crisis ecológica, o del transhumanismo a propósito de la migración computacional de las almas. Por otra parte, la carrera espacial alentada por los biocosmistas es una hipótesis impensable al margen del desarrollo industrial promovido por la tríada compuesta por el motor de vapor, los combustibles fósiles y la ciencia termodinámica. Yuri Gagarin es un vástago histórico de Sadi Carnot, ¿no?, que, como sabéis, fue el ingeniero francés que desarrolló los primeros postulados de esa ciencia termodinámica. Es posible conectar los imaginarios biocósmicos de principios del siglo XX con los imaginarios energéticos de mediados del siglo XIX. Estos ambicionaron la urbanización industrial del universo. Según destacara Bruce Clark, en una conocida alegoría visual del caricaturista francés Granville, la energía como capital cósmico fundaba la constitución de un puente universal de éter. El puente se erigía sobre y a través de los planetas naturales, tornando el universo en un pasaje o centro comercial, un escenario artificialmente iluminado para la procesión de las mercancías y las imágenes del deseo. Al someter el mundo natural a algo conmensurable a las proyecciones humanas,
lo fósil pasó a constituirse también en el factor regulador del dominio tecnocientífico del cosmos, el combustible de su imaginación histórica y política, la pulsión energética de la negación de los límites y de la muerte. Además de una matriz energética, de una relación socioambiental y de un imaginario cultural, podemos afirmar que lo fósil también implica una determinada experiencia o fenomenología de la inmortalidad, una huida del cuerpo y sus vulnerabilidades. Aquel famoso anuncio publicitario que nos preguntaba si nos gusta conducir vehiculaba en realidad un anhelo de levedad e infinitud que representa, desde mi punto de vista, una de las marcas subjetivas de la cultura fósil. Y añadiré una hipótesis polémica y sujeta a revisión en la medida en que creo que debería ser pensada en profundidad. Considero que lo dicho en torno a lo fósil es también válido para pensar determinadas ilusiones en torno a las energías renovables. La persistencia de lo fósil como un bajo continuo de la modernidad industrial condiciona a menudo los imaginarios culturales sobre sus alternativas limpias. Esto es apreciable en un pasaje del propio Fyodorov, donde resuena la figura del navegante como precursor de una modernidad cosmocolonial que avanza hacia la terraformación del universo. La Tierra, convertida en nave marítima solar destinada a surcar y colonizar los océanos del cosmos, aparece como la culminación de una narrativa histórica cuyos hitos precedentes son el propio Colón y la invención del pararrayos por Benjamin Franklin. Lejos de implicar una negación de lo fósil como proyecto de dominio tecnocientífico del universo, este pasaje de Fyodorov encarna una versión solar de esa cosmovisión. Lo voy a leer. Imaginen ahora que la energía enviada por el Sol hacia la Tierra y que hoy es dispersada en el espacio es dirigida, en cambio, a la superficie gracias a pararrayos aerostáticos instalados por todas partes, instrumento de conversión de la energía solar en terrestre. Imaginen que la energía solar que se dirige a la Tierra altere su densidad, debilite los lazos de su gravedad y, en consecuencia, otorgue la posibilidad de influir en su curso y se haga de ella un planeta igual a un barco terrícola. La ciencia resultará el conocimiento del planeta como cuerpo celeste y el conocimiento de los otros planetas como de otras tierras. Esa suposición de la ciencia será el gobierno no solo del curso terrestre, sino también del de los planetas. Una aplicación de la ciencia será también la construcción de la Tierra, por eso lo de terraformación, y de los planetas en nuevos alojamientos. Esto podría parecer un ejercicio de erudición filológica, pero creo que tiene repercusiones para discusiones políticas actuales relacionadas con la transición ecosocial. Sustituyamos los pararrayos aerostáticos de Fyodorov por placas fotovoltaicas instaladas por todas partes y tendremos un ejemplo del optimismo tecnofílico encarnado por el ecomodernismo en relación a las energías renovables. Aclararé que a priori no estoy en contra de la aplicación de las tecnologías verdes allí donde puedan resultar útiles. De hecho, recelo profundamente de la tecnofobia de algunos discursos colapsistas que, por ejemplo, celebran las ilusiones de las renovables cuando un paper científico relativiza la capacidad que van a tener para suplir la matriz energética de los combustibles fósiles. Pero me posiciono frontalmente contra cualquier intento de reeditar teleologías de la historia que pasen por alto tanto los límites materiales al desarrollo tecnológico como especialmente la necesidad de trazar una historia social de la energía que otorga a los conflictos sociales, y no tanto a su resolución tecnológica, la centralidad narrativa, que es una apuesta que, por ejemplo, comparto con Andreas Malm. Si lo fósil y sus tecnologías son ante todo una relación socioambiental, entonces debemos dirigir nuestra atención hacia esa relación y a las formas de propiedad que la caracterizan. Por decirlo de manera categórica y provocativa, sea de origen térmico, hidráulico o fotovoltaico, la energía eléctrica producida por Iberdrola, de donde procede esta imagen publicitaria, difícilmente dejará de responder a las inercias adquiridas por la modernidad fósil, en la medida en que depende de un régimen de propiedad y una relación socionatural basada en acaparar recursos energéticos y materiales. Aunque tal vez las instalaciones concentradas de energía eólica y solar sean imprescindibles para afrontar una primera etapa de la transición ecosocial, debemos tener claro que transformar la matriz energética de nuestras economías, pasar, por simplificar, del stock de los combustibles fósiles al flujo de las renovables, implica modificar sustancialmente las relaciones de poder en torno a la producción, distribución y uso de la energía, con independencia de cuál sea su procedencia. Un poder político distribuido exige, por decirlo de manera sintética, un poder energético distribuido.
El business as usual es incompatible con una bioeconomía que se haga cargo, hasta donde sea físicamente posible, y subrayo esto, de reinscribir las actividades humanas en los ciclos de la materia, algo que justamente se opone a lo que representan los combustibles fósiles. De hecho, los combustibles fósiles son una suerte de fuga hacia adelante de la economía convencional, una efusión de abundancia energética en el presente que encubre la escasez futura, puesto que se terminarán agotando, como sabemos, al tiempo que contribuyen a constituir un régimen de propiedad que alimenta la esquizofrenia capitalista por la cual se puede dar la escasez en medio de la abundancia. O sea, estas dos dimensiones de los combustibles fósiles y su relación con el desarrollo del capitalismo industrial creo que tienen que estar muy presentes. Y esto no es algo que cambie sustancialmente con el recurso a las renovables, entendido como un apéndice sustitutivo. Si las renovables no incorporan una conciencia de los límites biofísicos, entonces no hacen más que prolongar lo fósil por otros medios. En este sentido, debemos recordar que las llamadas energías renovables son en realidad dispositivos no renovables de capturas de fuentes energéticas renovables, que por tanto no escapan a esos límites biofísicos. Lo que el capitalismo verde nos ofrece es una suerte de pátina de greenwashing, y sin embargo la transformación social, política y cultural que necesitamos debe tener un alcance mucho mayor. Exige transitar, si queréis, desde lo biocósmico a lo bioeconómico. He hablado del origen de la economía y la cultura fósiles en la primera etapa de la civilización industrial. También he aludido a cómo los dispositivos de potencia y poder de lo fósil se extendieron globalmente tras la Segunda Guerra Mundial a la esfera del consumo y al conjunto del globo. Tras Auschwitz, el discurso moral del progreso ilustrado dejó paso al pragmatismo del crecimiento económico. Este combinó la inmaterialidad en los instrumentos contables, con la creación del PIB y las economías nacionales, con la intensificación material del recurso a los combustibles fósiles. Es muy importante tener esta paradoja histórica en mente. La infinitud del crecimiento implicaba ignorar los límites biofísicos a la explotación de los recursos, exacerbando una disociación entre economía y ecología que ya había gestado la economía política clásica, al reducir el valor al trabajo humano y no a los recursos naturales que eran necesarios también para la producción. Las consecuencias geopolíticas de la sustitución del carbón por el petróleo como energía primaria de la civilización industrial se prolongan hasta el día de hoy. En Inglaterra primero y en otras naciones occidentales después, la democracia del carbono, es un término de Timothy Mitchell, se construyó en torno a la agencia del movimiento obrero, donde sectores como la minería del carbón habían acumulado poder e influencia sobre el gobierno a través de prácticas como el sabotaje o las huelgas laborales. Los derechos laborales y los salarios indirectos, ¿no?, en forma, por ejemplo, de sanidad y educación pública, estaban tiznados de hollín, pero propiciaron la creación de una arquitectura institucional que permitió introducir regulaciones frente a los efectos sociales más perniciosos del mercado, del librecambismo, si queréis, como subrayó en su momento Karl Polanyi. Otra cosa, y esto es algo que muchas veces los comentaristas de Polanyi no subrayan, otra cosa sería hablar de los ambientales. Durante las décadas finales del siglo XX, al convertirse en consumidores de mercancías regadas por el oro negro procedente de Oriente Medio, el poder de compra a crédito de las clases populares iría sustituyendo progresivamente a esa pujanza política anterior, mientras la crisis ecológica no hacía más que agravarse. El crecimiento y el desarrollo fundamentaron la ideología del estado del bienestar y sus políticas redistributivas, que se extendieron de modo desigual al conjunto del planeta. El nudo gordiano entre liberalismo, fosilismo y democracia encontró su mejor formulación histórica en el norte global de la mano de las políticas económicas de inspiración keynesiana. La economía social y de mercado parecía tan robusta que llegó a amenazar incluso la polarización de la Guerra Fría entre capitalismo liberal y socialismo real. En modelos como el sueco, la conquista creciente de parcelas económicas por el Estado y la clase obrera, por ejemplo a través de la concesión de acciones de empresas a los trabajadores, había una vía de transición postcapitalista no autoritaria que inspiró las reflexiones teóricas en torno al socialismo de mercado. En los relatos convencionales, ese surco histórico se habría visto obturado por la emergencia de la hegemonía neoliberal, que abortó las potencialidades emancipadoras tanto de la socialdemocracia de corte reformista más ambicioso como de los proyectos descolonizadores en el tercer mundo.
Sin embargo, si bien es cierto que el neoliberalismo supuso un giro de 180 grados respecto a las políticas económicas de los llamados 30 gloriosos, en el plano ecológico, y quiero subrayar esto, expresa una continuidad con las dinámicas extractivas de posguerra. Dicho de otra forma, el neoliberalismo ha implicado una aceleración de la gran aceleración de las diversas variables críticas, pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, estrés de los acuíferos, contaminación química, cambio climático, etcétera, que configuran la crisis ecológica en curso, cuyo origen histórico se produjo en el umbral entre las décadas de los 40 y los 50 del siglo XX. Esa continuidad incluye una bisagra temporal que se sitúa en la década de los 70, cuando coincidieron una crisis energética de origen geopolítico, ¿no?, con los países de la OPEP cerrando el grifo del petróleo, el despegue del movimiento ambientalista moderno, que por ejemplo Barry Commoner situaba en torno al Día de la Primavera de 1970, la aparición de diagnósticos aún vigentes sobre las insuficiencias de la economía clásica y neoclásica, pienso por ejemplo en la obra de Nicolás Georgescu-Roegen, ¿no?, La economía ecológica de este autor de origen rumano, o la extralimitación biofísica del business as usual, ¿no? Y aquí estoy pensando básicamente en el informe del MIT al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que se publicó en 1972 y del que este año se cumplen 50 años. A pesar de los considerables aumentos en la eficiencia del empleo de los combustibles fósiles y otras fuentes de energía, el sistema capitalista muestra una capacidad relativa para desacoplar el crecimiento del incremento de las emisiones de CO2. El neoliberalismo es, de hecho, por decirlo de manera jocosa, la edad de oro del Frente de Liberación del Carbono, el único grupúsculo revolucionario que, según Mackenzie Wark, ha culminado su proyecto histórico de emancipación. Yo nací en 1981. Solo desde entonces se han producido más de la mitad de las emisiones de la historia de la humanidad, coincidiendo con el periodo en el que más consistentes han sido los conocimientos científicos sobre la gravedad de la crisis ecológica, lo cual nos debería hacer reflexionar. Esta proliferación de emisiones no es tan solo un efecto de la expansión demográfica del mercado mundial, como a veces se dice. Pese a que la variable poblacional debe ser integrada en los planes de transición ecosocial, es un grave error político, desde mi punto de vista, poner el énfasis en ella, como a menudo hace el ecologismo de corte neomalthusiano. Nuestra época solapa la muerte teórica del paradigma neoliberal con su exacerbación político-económica de la mano de la alt-right y el posfascismo. Como destaca el colectivo Clara Zetkin, una de las invariantes de la nueva extrema derecha consiste en articular la prolongación de la economía y la cultura fósiles con la identificación de los inmigrantes como amenaza malthusiana a la sostenibilidad ecológica de los Estados-nación y de sus entornos naturales. Frente a este fascismo fósil, sus integrantes subrayan que la proporcionalidad directa se produce más bien entre la intensificación del consumo de combustibles fósiles y la reproducción ampliada del business as usual, y no en relación a la cuestión demográfica. De hecho, en muchas ocasiones, a lo que lleva el desarrollo económico ha sido más bien a una contracción de las tasas de natalidad, lo cual también debería establecer un debate con esas posiciones neomalthusianas, ¿no?, en la izquierda ecosocial. Por lo demás, una de las singularidades del paradigma neoliberal son sus contradicciones energéticas, a nivel discursivo, si queréis. Resulta sorprendente que la crítica cultural interesada en denunciar la funcionalidad sistémica de las llamadas a la proactividad en el trabajo, ¿no?, este concepto de proactividad que supongo que muchas de vosotros habréis oído, donde el trabajo, pasa a convertirse en una suerte de spinning permanente, no haya reparado en la siguiente paradoja histórica. La inflación de los discursos energéticos en la esfera sociolaboral ha coincidido en el tiempo con los diagnósticos de la dinámica de sistemas respecto al pico de los combustibles fósiles. El pico del petróleo, el cénit en su producción de energía neta, habría ocurrido en torno al año 2006, un acontecimiento que probablemente haya tenido y tendrá repercusiones en las convulsiones económicas, sociales y culturales que caracterizan la crisis del neoliberalismo. Por volver a las distinciones que introduje al principio de esta charla, es como si la dimensión metabólica y la dimensión cultural de la energía se hubieran disociado. Según refleja el anuncio de Repsol que os muestro en la diapositiva, la energía social y la creatividad humana son constantemente interpeladas en un sentido althuseriano. En una nueva inducción subjetiva del poder fósil, la actividad de la clase creativa camufla el declive energético de los combustibles fósiles.
La energía social mueve el mundo cuando la energía fósil se topa ya no con una crisis de índole geopolítica, como había sucedido en los 70, sino con los límites geológicos a su explotación. O, por decirlo de otro modo, es la dimensión discursiva de la energía la que compensa el fiel de la balanza económica en tiempos de contracción de su dimensión física. Y esto es una tendencia que, si no se ve frenada, pues puede llevar a que las formas de autoexplotación o de explotación del trabajo se vean intensificadas, obviamente. En todo caso, el anuncio de Repsol es efectivo en la medida en que se ha extendido socialmente, al menos en Occidente, la percepción del presente como una era de capitalismo cognitivo, simbólico o informacional, donde la energía social creativa parece no encontrar límites, al contrario que los combustibles fósiles. Sin embargo, desde una perspectiva ecológica, es más que dudoso poder hablar de una fase postindustrial que habría dejado atrás otras etapas de la historia del capital. Los discursos neoliberales muestran algunos rasgos específicos que no debemos desmerecer, ¿no? Como su empeño en poner a trabajar la imaginación en favor de la lógica del beneficio, en lo que representa, ¿no?, esta conversión empresarial de la subjetividad, ¿no?, que tantos malestares psicosociales genera. Pero el modo en que la crítica cultural ha dado por buenas las tesis sobre el supuesto postmaterialismo de las economías actuales evidencia no solo un notable analfabetismo ecológico, sino también la pervivencia del determinismo tecnológico en la comprensión de la evolución histórica. El capitalismo es así percibido por esta crítica cultural en términos estadialistas, ¿no?, lo que la ciencia social denomina una concepción estadialista de la historia. De la misma manera que, por ejemplo, el materialismo histórico interpretó el decurso de la historia humana como una sucesión de modos de producción, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y finalmente el comunismo, los análisis del capitalismo cultural tienden a dar por sentado que los procesos de industrialización que gestaron la economía y la cultura fósiles son ya parte del pasado, ¿no?, de esa Inglaterra victoriana de la que os hablaba hace un rato. Pero esos diagnósticos están muy alejados de la realidad, ¿no? Y bastaría simplemente con relatar lo que ha sido la historia de China y la India durante las primeras décadas del siglo XXI para refutarlos, ¿no? Por el contrario, me parece mucho más interesante pensar nuestra situación actual, ¿no?, y las transformaciones en el capitalismo desde una perspectiva muy diferente. Pienso que, al igual que sucedía con los modos de producción en los siglos XVIII y XIX, cuando la eclosión del capitalismo industrial se superpuso sobre la reproducción y mutación de la esclavitud en las colonias y la aparición de nuevas formas de servidumbre en el medio rural, el capitalismo actual es un conglomerado geológico de capas históricas superpuestas y amalgamadas, donde confluyen la sofisticación tecnológica de Silicon Valley con las maquilas ilegales, la dictadura acumulativa de los algoritmos con las granjas de clics, el broker cocainómano con la trata de blancas. Pese a que en los llamados países desarrollados la duración de las jornadas laborales y las condiciones de trabajo se encuentran sometidas a una regulación inexistente en el siglo XIX, la intensidad y la extensión de la explotación de los cuerpos y de la naturaleza, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, se ha transmutado, pero no ha desaparecido. En uno de los ensayos, ya voy acabando, en uno de los ensayos más brillantes, a mi modo de ver, de la teoría cultural contemporánea, Jonathan Crary detectó el sueño como la última frontera de resistencia al mandato capitalista, consistente en poner a trabajar el conjunto de nuestras energías vitales. La industrialización cultural de los sueños, promovida por la fábrica cinematográfica de Hollywood, habría dejado paso a una conversión de la experiencia neuronal del sueño en espacio productivo. Uno de los aspectos más fascinantes del ensayo consiste en determinar ese asalto del sueño como una constante de la modernidad industrial, no solo como su expresión crepuscular. Con ese objetivo en mente, Crary rescata el lienzo de Joseph Wright, La hilandería de algodón de Albright durante la noche, de 1782. Se trata de una obra que testimonia el nacimiento de la civilización industrial. En ella aparece una fábrica textil dependiente del modelo hidráulico, cuyo bastidor de hilado era movido por agua de acuerdo a la invención que Richard Arkwright patentara en 1769. Las luces de la fábrica están encendidas, dando cuenta de la voracidad del capitalismo industrial por conquistar los espacios vitales nocturnos, aunque en realidad la exigencia de ese turno probablemente se relacionase con la intermitencia de las corrientes de la que os hablaba también hace un rato. Contra el trasfondo de la fábrica surge en primer plano un trabajador del campo que regresa o parte del hogar, no lo sabemos, para realizar sus labores diarias. El carro tirado por un caballo refleja el ocaso del mundo campesino, a punto de ser arrasado por la cultura industrial de las luces.
Su asalto del sueño, su desprecio por los ritmos circadianos del cuerpo humano, se instalaba en paralelo a la ruptura de la relación entre las actividades productivas y los ciclos de la naturaleza, afectada por el recurso a los combustibles fósiles. Más tarde, John Constable aislaría esa imagen del primer plano en su cuadro muy conocido, El carro de heno, mostrando un paisaje social a extinguir, ya radicalmente transformado por la privatización de las tierras comunales. El campo británico ha acabado por convertirse en el siglo XX en destino del turismo rural. Parte de las propiedades del padre de Constable, situadas en las inmediaciones de la escena recreada por su hijo, procedían de la política de acercamientos. Su molino de Flatford, que veis en la imagen en la parte superior derecha, alberga actualmente un museo temático de la agricultura rural británica, reducida a un recuerdo histórico por la Revolución Verde y su aplicación masiva del petróleo a la mecanización del campo y la producción de fertilizantes químicos. El paisaje pintoresco de Constable se ha transferido a los catálogos digitales de casas rurales de Booking, prosiguiendo por otros medios la industrialización de los sueños descrita por Crary. Por lo demás, merece la pena leer las reflexiones de Crary en diálogo con las tesis expuestas por Malm en Capital Fósil. Malm señala que el tránsito desde el modelo hidráulico al modelo fósil en la industria textil es decisivo a la hora de entender algunos de los conceptos fundamentales de la crítica marxiana de la economía política. En concreto, ese tránsito favoreció en el contexto británico, otra cosa sí hablar del mundo colonial, una doble oscilación de la explotación laboral. En primer lugar, desde la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, es decir, desde el beneficio obtenido por la extensión de la jornada laboral, el número total de horas trabajadas, a la intensidad del trabajo por cada unidad temporal, donde ya hemos visto que justamente el carbón tuvo una función fundamental. En segundo lugar, desde la subsunción formal a la subsunción real del trabajo. Me voy a detener un momento en este último punto. Como ya he sugerido, la industria textil capitalista no tuvo su origen en las fábricas fósiles de algodón. Por el contrario, formas anteriores de extracción del beneficio de la plusvalía se practicaron en torno a la industria hidráulica y al trabajo a domicilio. En esta última modalidad, las trabajadoras realizaban la labor de hilado en sus casas, con una rueca manual que podía ser o no de su propiedad y con una materia prima, habitualmente el lino o la lana, que les era suministrada. Aunque hoy nos parezca rudimentaria, esta imagen del progreso económico y científico fue objeto de un tondo de Francisco de Goya, pintado en 1805 y titulado Alegoría de la Industria, que veis aquí en la diapositiva. En esta subsunción formal del trabajo ajeno, el capitalista obtenía un beneficio de la comercialización de los tejidos, pero el modo de producción, si queréis la tecnología, no era alterado. La subsunción real del trabajo, por el contrario, implicó la capitalización no solo de la relación laboral, sino del propio proceso productivo de las mercancías, lo que es tanto como decir su transformación de acuerdo a criterios de mecanización, estandarización y fragmentación. Esto solo pudo suceder cuando los trabajadores y las trabajadoras se concentraron masivamente en las fábricas mecanizadas de las grandes urbes. Su implantación se vio favorecida por la conversión fósil de las fuentes de energía primaria de la industria, puesto que, como he dicho antes, el carbón era mucho más fácil de transportar hasta allí que las corrientes de agua, por el reemplazo de la lana por el algodón como materia prima de la industria textil, ¿no? Según la cual, lo que dio lugar a que la producción procedente de las plantaciones de esclavos se impusiera sobre las ovejas que se habían concentrado en los cercamientos de las tierras comunales, y por las innovaciones tecnológicas propiciadas por las diferentes versiones de la máquina de vapor. Al sustituir mediante máquinas la mano de obra humana, creando lo que Marx denominaría el ejército laboral de reserva, el desarrollo industrial presionó a la baja los salarios de la clase trabajadora. La transmisión mecánica de la energía en las fábricas del siglo XIX era bastante precaria para nuestra percepción actual, pues se basaba en un sistema de poleas sometido al desgaste que provocaba con frecuencia el parón de la cadena productiva. Veis una de esas fábricas con el sistema de poleas en la parte superior izquierda de la diapositiva. Pero eso no impide detectar en esa traducción maquínica del trabajo un presagio de las estrategias gerencialistas que luego, durante el siglo XX, implementarían el taylorismo, el fordismo o el toyotismo. Pero volviendo al libro de Crary, podríamos preguntarnos qué tiene que ver todo esto con las condiciones laborales y los malestares asociados de los llamados trabajadores cognitivos del siglo XXI. Pues yo diría que poco y mucho. Me pregunto si acaso esos trabajadores no experimentamos formas de autoexplotación en las que confluyen todas esas variantes del pasado.
En el trabajo cognitivo a menudo coincide en la extensión indefinida de la jornada laboral que asociamos con la plusvalía absoluta, ¿no? Dado que tenemos una flexibilidad de horarios laborales creciente y esta sensación de que siempre estamos trabajando, ¿no? Incluyendo el tiempo de ocio, con la necesidad de ser productivos en cada minuto de nuestras vidas, ¿no? Que es esta intensidad del trabajo que Marx asociaba con la plusvalía relativa. Convertidos en nuestros propios jefes, incluso somos capaces de sublimar esa captura productivista de la subjetividad como un proyecto de realización personal. Por otra parte, pese a considerarnos almas creativas del capitalismo de plataforma, la pandemia nos ha recordado que no somos más que actualizaciones del trabajo a domicilio, con escaso control sobre los procesos de valorización de los datos o de los conocimientos que producimos. Y, sin embargo, la actividad que realizamos, al contrario que las hilanderas de Goya, se encuentra altamente tecnologizada. Cada uno desarrollamos nuestra actividad aislados frente a nuestro portátil, solo conectados por el espejismo de Twitter y sus guerras culturales. Nuestro trabajo sintetiza rasgos que relacionamos con la subsunción formal y real del trabajo, pero la mediación de la nube tecnológica parece hacernos menos conscientes que las hiladoras del siglo XVIII del robo descarado que sufrimos, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en los sistemas de validación y de circulación de los artículos científicos en el contexto del capitalismo académico que sufrimos algunas de nosotras. En realidad, el trabajo cognitivo no es una expresión postmaterialista del capitalismo, sino una imagen condensada de la sedimentación histórica de las diversas fases del trabajo industrial. Pienso que esta autoconciencia podría facilitar deshacer su percepción, la de los trabajadores cognitivos, como un agente excepcional en la esfera del trabajo social, promoviendo alianzas activas con otros sectores de las clases trabajadoras que luchan contra la explotación y la precarización. La tarea política fundamental de nuestro tiempo no es elevar la creatividad al poder, como sugerían los activistas del 68, sino hacer descender a ambos, la creatividad y el poder, para establecer un diálogo con los límites biofísicos del planeta. Solo negando el mandato productivista puede aflorar un concepto de creatividad que no se ha valorizado como un activo empresarial. Solo así podremos imaginar una relación socioambiental que al tiempo que libere nuestros deseos del hiperconsumo, deje de liberar carbono a la atmósfera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, hay tantas vías para entrar en este panorama que has descrito, en el que una de las cosas, digamos, que de alguna manera se hacen llamativas al ver el recorrido, es que aquello que desde puntos de vista es considerado como los grandes momentos con los que todavía soñamos, como por ejemplo las 30 gloriosas, estaban ya empañadas de cargas que después tendrían los efectos que tuvieron, ¿no? Y me parece que este es un tema bastante central, es decir, hay dos territorios, los buenos recuerdos del pasado y las utopías. Los dos engañan de maneras distintas quizás, pero los dos engañan, y esto es un factor de frustración importante, porque al mismo tiempo que estamos diciendo que ojalá volviéramos a las 30 gloriosas, siempre hay que tener en cuenta que eran en un espacio muy concreto, en un mundo bastante grande, al mismo tiempo estamos pues teniendo que constatar que también ellas estaban atravesadas. No sé cómo. Sí, efectivamente es una de las interpelaciones que más me interesaba poner sobre la mesa. Creo que una cosa no quita la otra. O sea, efectivamente pienso que debemos reivindicar conquistas asociadas a los 30 gloriosos, ¿no? Y a su vez hacernos cargo de las limitaciones históricas de ese tiempo, de sus limitaciones históricas y también de posibilidades que no acabaron de ser exploradas. Por ejemplo, he comentado algo en torno a esa radicalización de algunos proyectos socialdemócratas, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de Suecia y demás, ¿no?
Pero lo que tengo clarísimo es que desde una perspectiva ecológica es un proceso histórico que no se puede reeditar. O sea, ya no es que queramos o no, sino que directamente no se puede reeditar porque las fuentes energéticas que lo propiciaron y lo posibilitaron simplemente no están disponibles. Entonces, ahí la cuestión es cómo podemos actualizar los elementos de referencia, ¿no? Y sin duda rescatables, ¿no? De esa configuración histórica desde una perspectiva que no haga depender esos proyectos de transformación, ¿no? de los combustibles fósiles. Esa es la cuestión, y de la intensificación extractivista, ¿no? Entonces, creo que hay algunos discursos que se están gestando en torno al Green New Deal, son muy inteligentes desde la perspectiva de cómo la crisis del neoliberalismo abre opciones, ¿no? Para poner otro tipo de discurso y otro tipo de agenda en las políticas públicas, y no solo, pero a su vez tienen que ser muy precavidos a la hora de no generar falsas expectativas respecto al recorrido que puedan tener y a la imposibilidad de emular lo que fueron periodos del pasado como esos 30 gloriosos, ¿no? Pero ya digo, dentro de los 30 gloriosos había toda una serie de proyectos políticos en disputa, ¿no? He hablado de la socialdemocracia, pero podríamos hablar también de los procesos de descolonización en el llamado Tercer Mundo, que fueron obturados por la llegada del neoliberalismo. Yo creo que aquí la hipótesis que maneja King Slobodian es muy acertada, ¿no? O sea, como el neoliberalismo, que en realidad se había gestado como paradigma teórico mucho antes, ¿no? Desde el periodo de entreguerras, supo aprovechar una situación muy convulsa, donde justamente la cuestión energética jugó un papel fundamental, como fue en los 70s. Probablemente la crisis del 73 nos revela el gran problema de aquella situación, ¿no? ¿Por qué fue posible? Porque Europa, el mundo occidental, operaba en régimen de monopolio en el consumo del petróleo. Por tanto, marcaba los precios y al cambio de que nadie más que ellos tenían petróleo. Y esto es lo que provoca la reacción de los países árabes, que acaba con este ciclo, ¿no? Claro, o sea, sin embargo, hay, por ejemplo, por complementar lo que comentaba hace un momento, sí que creo que este tipo de análisis deben distanciarnos radicalmente de algunas nostalgias sobrevistas que están aflorando en las guerras culturales de la izquierda últimamente, ¿no? Porque lo que sí que creo que es un error es proyectar, como digo, esa melancolía, ¿no? Sobre lo que fue una determinada configuración del movimiento obrero muy vinculado al desarrollo de la industria y demás en los países occidentales. No porque debamos desdeñar sus conquistas sociales, sin duda que no, sino porque, ya digo, eso forma parte de una configuración histórica que en lo ecológico no es reeditable, ¿no? Y que además creo que pasa por alto algunas cuestiones que son interesantes, ¿no? Cuando uno se acerca a la historia social del origen de la modernidad industrial. Yo soy lo he confesado al principio de la charla, ¿no? Soy muy seguidor de historiadores como E.P. Thompson o Peter Linebaugh, y ellos desvelan que en verdad, incluso cuando el progreso en lo material pueda ser una realidad constatable a lo largo del siglo XIX, en verdad, parte al menos de las clases subalternas experimentaron de modo trágico, ¿no? Ese tránsito hacia la relación salarial, hacia la urbanización y demás, porque sus culturas de vida de referencia fueron absolutamente abolidas, ¿no? Y por tanto, creo que hay lo cultural, los valores, la idea misma de autonomía, ¿no? Más allá de la cuestión estrictamente material, que sin duda es muy importante, tienen que jugar también un papel importante en la construcción de nuevos imaginarios culturales a propósito de la transición ecosocial. Y ahí creo que la nostalgia por sujetos políticos del pasado no ayuda mucho, ¿no? Con algunas de las imágenes que has mostrado, lo has puesto de manifiesto, aunque fuera indirectamente, en el recorrido de la revolución industrial hasta ahora, en los momentos fuertes de la revolución industrial, el futuro se dibujaba, se explicaba de una manera tan fabulosa que casi parecía inalcanzable. En cambio, ahora estamos en el momento opuesto, es decir, todas las miradas sobre el futuro son de carácter distópico y está de moda la colapsología. No deja de ser una contradicción singular, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido seguimos siendo hijos e hijas del 89. O sea, justamente en la medida en que el socialismo real supo acaparar las expectativas emancipatorias, ¿no?, de las clases trabajadoras, con sus sombras y sus luces, ¿no?, con sus bifurcaciones históricas, ¿no?, en el contexto, ya digo, por ejemplo, de las luchas emancipadoras en el tercer mundo y demás, que creo que aunque no representaran, ¿no?, las tesis y las formas de acción y de comprensión de lo social del socialismo real, pues probablemente son procesos históricos que difícilmente se hubieran dado de la forma en que se dieron sin la existencia, ¿no?, del bloque del Este. Pero digo, creo que el impacto del socialismo real sobre la imaginación emancipadora del siglo XX es tan fuerte, fue tan fuerte, que después de la caída del muro no hemos sabido recomponer ese pensamiento en nuevos términos. Creo con todo que esa cancelación del futuro de la que hablan teóricos culturales como Mark Fisher también empieza a resquebrajarse, ¿no? Y que hay síntomas, por ejemplo, no sé, estas Navidades estaba leyendo la novela de Stanley Robinson, ¿no?, El Ministerio del Futuro, que en el campo literario o también en el campo de las artes visuales y en otros sectores de la producción cultural, pues están empezando a deshacerse, ¿no?, de ese cierre de época que representa también la colapsología o los apocalipsis culturales, ¿no?, de los que hablaba alguien como Jameson. Creo que hay un ejercicio de imaginación histórica que piense de manera realista y utópica, que articule esas dos dimensiones, ¿no?, la realista, sabiendo el punto del que partimos, y la utópica, ¿no?, en términos de imaginar alternativas posibles, es muy necesario, ¿no?, y que sin duda no solo se ha de dar en el campo de la producción cultural, sino que tiene que estar también fraguado, ¿no?, en términos de políticas públicas, de resignificación de los movimientos sociales y demás. También creo que la pandemia ha obturado un poco cierto optimismo que había surgido con anterioridad a ella, ¿no?, con las movilizaciones climáticas, ¿no?, con la socialización o el alcance relativo que han alcanzado las discusiones en torno al Green New Deal, o sea, con una serie de síntomas, ¿no?, que en la esfera de las discusiones políticas y también de la trayectoria de los movimientos sociales, pues apuntaban hacia un cambio de época. Pienso que en ese sentido debemos ser fuertemente realistas y moderadamente optimistas respecto a la posibilidad de que se reactiven, ¿no? Una de las constataciones evidentes, bueno, es verdad que en este momento algunos nos apuntan al futuro, pero son los transhumanistas a los que la pandemia no se lo ha puesto fácil, y por otra parte son los que porque pueden y porque pueden permitírselo, nos están anunciando que ellos ya lo que intentarán es irse a otra parte, por tanto, y que están intentando empezar a montarse el viaje. En ambos casos, digamos, es una pérdida de la noción de límites que no ayuda precisamente a recuperar los equilibrios, ¿no? Sí, mi sensación es que en todo caso el transhumanismo es un discurso que tiene como más predicamento en la esfera de cierta teoría cultural, ¿no? Realmente no creo que nadie esté pensando muy seriamente en esta idea de la migración computacional de las almas que planteaba antes a propósito de los biocosmistas y demás. Y sí que luego en ciertos fragmentos, ¿no?, de las élites existe esta otra idea de que, bueno, de blindarse respecto a las consecuencias dramáticas de la transición ecosocial. Creo que es una idea absolutamente, en fin, carente de contenido real, porque no veo el modo en que se pueda efectuar. Lo que me preocupa más, sin embargo, es el modo en que la nueva extrema derecha puede empezar a ocupar nichos del discurso ecologista. Por ejemplo, lo que comentaba a propósito del ecologismo maltusiano y la posibilidad de poner el foco en la inmigración como un agente que amenaza la sostenibilidad ecológica, los discursos etnonacionalistas, ¿no? Creo que ahí sí que hay una serie de elementos sumamente problemáticos y preocupantes ante los que tenemos que estar como muy preparados para dar respuesta. Y lo cierto es que sí, como algunos dicen, el futuro está en el transistor y la computación. Los costes energéticos de ellos son absolutamente demenciales. Es decir,
Claro, o sea, ahí es donde hacen agua todo este tipo de discursos, ¿no? Que, como comentamos en la comida, han tenido además un fuerte componente utópico, ¿no? Respecto a lo que suponía la sociedad informatizada, ¿no? La generación de este intelectual colectivo a través del trabajo cognitivo, en fin, toda una serie de propuestas que podían tener su punto atractivo, pero que yo creo que abrevaban esas fuentes del determinismo tecnológico, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando piensa en los planteamientos que autores como Negri, ¿no? Y todas estas corrientes del postsuperaísmo italiano planteaban en torno a cómo el desarrollo informacional iba a generar un nuevo sujeto del cambio histórico, ¿no? En este caso el cognitariado y tal, en realidad es una versión de la idea de Marx y Engels, según la cual el capitalismo industrial iba a generar, bajo la forma del proletariado, a su propio sepulturero, ¿no? Bueno, simplemente creo que las cosas no funcionan así, que los procesos históricos no se dirimen de ese modo, y que si tú no introduces lo que acabas de comentar, una variable, en fin, biofísica respecto a los límites que la tecnología tiene a su desarrollo, ¿no? Empezando por, en fin, por ejemplo, por lo que suponen las tierras raras para el desarrollo de las renovables, pues que simplemente estás hablando en el vacío. Qui s'incorpora a la conversa? Allí. Gracias. No sé si soy demasiado optimista, pero leí hace unos días, 2 semanas o así, que China estaba muy avanzada en la investigación de fusión nuclear, igual que otros estados y otras empresas. Y por lo que usted ha estado explicando, yo iba pensando, ¿es que estas empresas que están trabajando en fusión nuclear y China peleándose en serio, tienen otra... ¿Es que ya han dado el salto a mirarse el futuro, como no ver a la Tierra como un cajón de recursos? Y están empezando a ver, como decía usted, la energía como algo planetario y que debería servir para el bien común. ¿O solamente es una línea industrial para poder facturar? Gracias. O sea, esta fusión nuclear requerirá también productos que volverán a ser extractivos. Gracias. Bueno, no soy para nada un experto en el tema, pero hasta donde yo sé, el desarrollo de la fusión nuclear está en vía muerta. Y también, en este caso, además de los límites estrictamente materiales, ¿no?, que se reproducen en otro tipo de producción de energía nuclear, como puedan ser los relativos a la extracción del uranio, pues en este caso es que hay dificultades, ya digo, hasta donde yo sé, para poder canalizar la energía que se deriva de esos procesos de fusión nuclear. En realidad creo que China más bien tiene una ventaja geoestratégica muy fuerte en el contexto de la transición a renovables, en la medida en que en su territorio se sitúan yacimientos muy relevantes de tierras raras, que son, como sabéis, minerales esenciales para la construcción, por ejemplo, de las placas fotovoltaicas o de las palas eólicas. Creo que eso explica también de manera más certera esta apuesta del Partido Comunista Chino por alcanzar un horizonte de neutralidad en las emisiones de carbono antes que cualquier otra nación del mundo. Pero lo pensaría más por el lado de las tierras raras y su vínculo con la transición a las renovables que por la fusión nuclear, pero vamos, es algo que no conozco en concreto la noticia a la que aludes. Disculpe, era solo para aclararlo. Hace 15 días publicaron varias revistas y fue noticia de varios periódicos. Durante el 21, 2 centrales que ya tenían en funcionamiento, sencillamente ellos declaraban que el sol chino ya existe, algo así. Estaban satisfechos porque desde el principio del 21, a finales del 21, el gel nuclear les aguantaba 21 minutos, empezando con 20 segundos al principio del 21. Luego ellos entienden que esta línea es la que les corresponde luego. Vendían esto como se acabó la contaminación, se acabó la falta de recursos, se acabó la carencia y el costo alto de la energía para todo el mundo que quiera pequeñas centrales nucleares absolutamente limpias. Y lo vendían como hemos pasado de 20 segundos a 18 y pico minutos.
Esto hace 2 semanas que lo leí en bastantes lugares y lo vi esperanzador, la verdad. Gracias. En primer lugar, felicitaciones por la exposición, que no ha sido fácil seguirla, pero en fin. Yo voy a empezar, igual soy un poco provocador, por una afirmación taxativa, y que tiene que ver con, y me gustaría saber su opinión. Estamos hablando siempre de los límites, hace tiempo que estamos hablando de los límites del crecimiento. Todo el mundo va asumiendo más o menos el tema de los límites, aunque luego hay una especie de locos, tipo Bezos, Musk, que venden esta moto y que está conectada con estas utopías también de raíz comunista, de la colonización del universo. Para mí todo eso debería producir carcajadas, en lugar de una atención que, en fin, parece... bueno, hace poco en el CCCB se ha hecho una exposición muy interesante sobre Marte, bueno, desde la mitología hasta la exploración reciente, y bueno, se supone que hay argumentos fundados para esa migración hacia Marte. Bueno, a mí me produce carcajadas. No se ha podido ni siquiera colonizar la Luna, que está aquí a la esquina. Hay quien dice que hay quien duda que se estuvo en la Luna. Existe la leyenda aquella del documental producido por Kubrick. Pero bueno, la afirmación que yo hago así de bote pronto es: el infinito no existe. Eso debería ser la base metafísica de esa ya, dejar ya de lado todo este problema de los límites. Estamos en una cultura desde hace tiempo que trabaja con el infinito. Bueno, el infinito no existe. No existe desde el punto de vista micro, porque está el quantum, ni desde el punto de vista macro, porque el universo tiene unas limitaciones. Lo que es infinito es lo que la mente humana ha ideado. Números que son infinitos, Dios puede ser infinito, pero de la misma forma que Dios no existe, aunque siempre está resucitando, el infinito no existe. Y esa podría ser una base, ya digo, metafísica, para ya una concepción un poco más, no sé, más en catalán decimos asañada, más, porque dentro del campo, aparte de la colapsología, y acabo, también está todo otro campo que es el del tecnoentusiasmo ecologista. Y parece que, bueno, este pensamiento sobre que los límites siempre, que no hay límites, que esto lo vamos a resolver, está por ahí. Bueno, pues yo hago esta afirmación radical y me gustaría saber su opinión. Gracias. Pues nada, estaría de acuerdo, básicamente. Lo que es interesante es cómo estos vuelos, ¿no?, de multimillonarios a la estratosfera y, en fin, pues están resignificando justamente esos imaginarios biocósmicos, ¿no? Cuando Fyodorov hablaba de la carrera espacial y la posibilidad de resucitar a las almas de las generaciones pasadas y de la conexión biocósmica de otros planetas y del conjunto del cosmos, lo hacía como una radicalización de los proyectos fraternales y comunistas de la época. O sea, lo que venía a decir es: no es suficiente con socializar los medios de producción, no es suficiente con crear una sociedad de la abundancia igualitaria, sino que debemos ajustar cuentas en esta beta salvífica, ¿no?, con las generaciones de los muertos de toda la historia humana. Claro, hay un abismo entre eso y Bezos, ¿no? O sea, Bezos está como resignificando todos esos imaginarios
de la conquista del cosmos, pero desde una perspectiva sumamente individualista, ¿no? De generar además como ¿no? este deseo de ser millonario, ¿no? Que es un elemento libidinal muy fuerte en la constitución de la hegemonía por parte del neoliberalismo, ¿no? Generar esa ilusión absolutamente absurda de pensar que todos algún día podremos optar a lo que Bezos puede aspirar, ¿no? O puede realizar. Entonces, sin duda hay un gap, un abismo muy grande, ¿no? Entre esos dos momentos históricos, pero efectivamente comparten una fe tecnoentusiasta, por utilizar tus términos, en las potencias salvíficas de la tecnología y en particular de la carrera espacial. Més coses, qui s'hi apunta? Ho deixem aquí, doncs. Molt bé, moltes gràcies. Ens tornem a veure d'aquí 15 dies. Moltes gràcies.